¿Tengo que hablar por el micrófono o no? Ah, es para que les llegue a ellos. Ah, listo. Bárbaro. A ver. ¿Sí? ¿Ya empezamos? Bueno, hola, empezamos entonces. ¿Qué tal? Soy Claudia, soy de inmunología y hoy es la tercera clase que les toca. Ya tuvieron generalidades. La segunda que fue más, por ahí a veces es al revés. Empezamos siempre por el niño con infecciones recurrentes, que todavía sigue siendo el motivo de derivación más frecuente. Pero bueno, ya tuvieron la parte de disregulación inmune. Así que la idea de hoy es más o menos hacer un mini repaso, nada como para entrar en tema, y después la idea fue plantearlo en casos clínicos, cómo estudiamos a los pacientes que nos derivan los pediatras por infecciones recurrentes. Y cuando los estudiamos... Em, lo que hacemos en inmunología es estudiar... Vamos a cambiar a este sí. porque Es perfecto. el sonido del audio está complejo. Vos en los diapos las cosas de ahí, pero Perdón. el sonido será. Lo apajaste acá. Ya. El micrófono. No sé si lo puedo. Bueno, igual no Perdón. parece que se acople, pero... Ahí está. Ah, igual no andaba. No, se escuchaba en realidad bajito. ¿Ahora mejor? Ahí está. Sí. Bueno, así que empezamos. No, ahora acá, qué tonta. No, es ahí, los Está acá la diapos, y misma. acá solamente el sonido. Si querés hacértelo por Perfecto, ahí está, listo. Bueno, en inmunología estudiamos errores innatos de la inmunidad, que antes se conocían como inmunodeficiencias primarias, y que son un grupo heterogéneo de trastornos de origen genético en alguno de los componentes del sistema inmune. Acá. Y antes se denominaban primarias para diferenciarlas de las inmunodeficiencias secundarias. ¿Sí? Cuando nos paramos frente a un paciente en el cual sospechamos un trastorno de la inmunidad, siempre tenemos que hacer primero tratar de ver si podemos diferenciar si se trata de algo secundario o adquirido de algo primario. En general, las causas secundarias son muchas y son las más frecuentes, digamos, en la pediatría, es lo que más vemos, como por ejemplo la prematurez, que suelen tener hipogama, la desnutrición severa, tratamientos, inmunosupresores y demás, HIV dentro de las enfermedades infecciosas como más frecuentes, pero bueno, esto serían siempre pensar en cuando un paciente sospechamos una inmunodeficiencia, tratar de ver si no hay algo secundario que lo esté condicionando. En el caso que no, vamos a sospechar en un error primario y esto más que nada esquemático, seguro ya lo vieron. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Lo que estudiamos es cómo los componentes y los efectores del sistema inmune, cómo están tanto en cantidad como en función. Dentro de los componentes tenemos, ahora después los vamos a dividir, tenemos el sistema inmune se divide en dos partes, la innata, que está conformada por el sistema fagocítico, el neutrófilo, sobre todo el macrófago, sistema complemento y los NK, y la inmunidad adaptativa, que está formada por el linfocito T y B. Citoquinas y quimioquinas como mediadores en la inmunidad. Y estos efectores van a cumplir determinadas funciones. Dentro de estas funciones tenemos 4 grandes funciones del sistema inmune y las fallas de estas funciones son las que nos van a dar las manifestaciones clínicas, que es las que nos van a orientar al diagnóstico. Y tenemos primero respuesta a infecciones, que es la que todos conocemos. Cuando falla va a haber un aumento en la susceptibilidad a estas. La vigilancia antitumoral, es muy frecuente que pacientes con inmunodeficiencias primarias tengan un aumento en la frecuencia de neoplasias. Tiene que además mantener una tolerancia frente a los antígenos propios. Fallas a este nivel nos van a dar las enfermedades por disregulación inmune o solo autoinmunidad, linfoproliferación, que es lo que vieron en la charla anterior. Y también poder controlar la inflamación. Más allá de la activación, después poder controlar las fallas a este nivel nos van a dar cuadros de autoinflamación. Hoy es más que nada vamos a hablar de lo que es aumento de susceptibilidad a infecciones, o sea, esta parte de la inmunidad. Todo empieza hace más de 50 años, ya 70 y algo,
con un pediatra de Estados Unidos que empezó a estudiar un nene de 14 años que tenía historia de haber tenido infecciones por neumococos recurrentes con bacteriemias, neumonías, que respondía a los antibióticos. Esto ya fue después de la Segunda Guerra Mundial, donde ya se conocía la penicilina, pero que el nene recaía y que él empieza a pensar que tenía una falla a nivel de la producción de anticuerpos porque no generaba memoria y siempre se rescataba el neumococo en los cultivos. Le hace un proteinograma en ese momento, y en el proteinograma electroforético, que es el que tenemos acá, observa que la fracción gamma, que es la última, cuando vemos un proteinograma, nosotros vemos primero la primera curvita, que son las proteínas del plasma, cómo van cayendo en la corrida electroforética según su peso y carga. Primero la albúmina, que es la más pesada, y después diferentes fracciones, alfa, dentro alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y gamma, ¿sí? Cada una de esas fracciones hay un grupito de proteínas diferentes de las que circulan en el torrente sanguíneo. Las que nosotros más miramos son las gamas, que es donde corren las inmunoglobulinas, ¿sí? Y él vio que este nene no tenía fracción gamma, o sea, la fracción gamma, que en general en un proteinograma normal, ahora acá no lo tengo, pero más adelante sí, hace como una lomita no tan alta como la albúmina, pero en el medio, no la tenía. Entonces piensa que tiene un defecto en la producción de anticuerpos y este nene fue la primera inmunodeficiencia descrita, que es la agamaglobulinemia ligada al X o agamaglobulinemia de Bruton, como se llamaba el pediatra que lo descubrió. Lo empezó a tratar con gamaglobulina ese pediatra y el nene dejó de infectarse. Sí, fue el primer día, en la primera inmunodeficiencia y en la que ya se empezó a usar la gamaglobulina. Se la ponía intramuscular. Después de esto, fueron apareciendo un montón de enfermedades más del sistema inmune. Esta es la última clasificación, que es de ahora hace un par de meses, en donde ya se conocen 511 entidades con defecto genético caracterizado. En general, nada, para que veamos, la edad de presentación siempre es la pediátrica, por eso es mucho más frecuente en pediatría, aunque hay casos de inmunodeficiencias que se diagnostican más en la edad adulta, y inmunología de adultos es una especialidad que está en desarrollo, porque esto, y también porque ya nuestros pacientes pediátricos, la gran mayoría con los avances, van creciendo y se van transicionando, ¿no? Como por ahí hace algunos años. ¿Viste? Acá están, en general se agrupan según el componente, por eso les dije todo lo anterior, o sea, el componente que está afectado, se suelen agrupar las distintas enfermedades, y esto es para más que nada que vean que la mayoría, o sea, casi la mitad de los defectos está a nivel de los anticuerpos, y las más frecuentes son las deficiencias de anticuerpos. Acá tenemos la deficiencia de IgA, que es la inmunodeficiencia más frecuente, por suerte también es la más leve. Y después le siguen por ahí las no caracterizadas. Esto también es algo importante porque nos pasa que vemos muchos pacientes, capaz en la sala, que uno sabe que hay un compromiso en la inmunidad, pero lo estudia, los estudios genéticos y demás, y no se encuentra nada. Bueno, entran todavía dentro de ese grupito en el que el defecto genético todavía no se caracterizó. Si voy muy rápido me dicen. Pero, o sea, te da algo en el laboratorio, pero no lo podés descubrir. Exactamente, tal cual. Tenés alguna alteración de uno de los componentes, o un hipogama, o alguna alteración a nivel de las poblaciones linfocitarias, pero no tenemos el defecto genético, pero tienen una alteración inmunológica. Y después las combinadas, que combinadas se refiere a cuando se asocia falla a nivel de la inmunidad humoral y celular. ¿Sí? En general, celular, como para la formación de anticuerpos se requiere la colaboración del linfocito T, cuando hay una deficiencia celular, si bien existen las puras, generalmente hay un compromiso también de la inmunidad humoral y se llaman combinadas. Y las combinadas pueden ser solamente inmunodeficiencias combinadas o asociadas a síndromes, y hay varios síndromes que vemos mucho en el hospital que, además del compromiso inmunológico, tienen ciertas características como el síndrome de George, que asocia a linfopenia T, la ataxia telangiectasia. Seguramente estos pacientes han visto un montón en el hospital Wiskott, Aldrich, que son, además de tener, o sea, el diagnóstico puede ser por ciertas características extrainmunológicas y asociada a la deficiencia. Bueno, en cuanto a los niños con infecciones recurrentes que el pediatra va a derivar al inmunólogo, tiene que ver sobre todo con las características de esas infecciones recurrentes, ¿sí? A los chicos, ya por una cuestión madurativa, normal como todo, el sistema inmune requiere un tiempo de maduración. No es lo mismo un bebé recién nacido, que un nene de 2 años, a un nene de 6 años, ¿sí? Entonces, uno sabe, por ejemplo, que va a empezar el jardín y se va a enfermar un montón. Y hay algunas consultas que vienen porque se enferman mucho, pero son cuadros banales, que no afectan el crecimiento, que se resuelven generalmente sin el uso de antibióticos o que no requieren mayor tratamiento y por gérmenes comunes, digamos, ¿sí? Ahora, cuando la frecuencia
Además, se le agrega la severidad, o sea, son infecciones recurrentes, generalmente piógenas, o sea, las que son que requieren antibióticos, otitis supuradas, neumonías, más de 2 en general, o sea, por ahí con una neumonía uno no lo sospecharía, pero ya un nene que hace 2 neumonías, o repite otitis supuradas, en un año, tiene que prender una alarma. Obviamente los cuadros severos, las meningitis, las antisépticas, las osteomielitis bacterianas, todo lo que sea invasivo también, uno podría hacer una valoración, acá lo tenemos invertido por ahí. A ver, acá estamos y tenemos inmuno y uno lo consulta, a veces por ahí uno si está en otro lado y no hay, por ahí, ahora lo vamos a ver, pero un dosaje de inmunoglobulinas como pediatra uno lo puede pedir y ya ahí descarta un montón de cosas y después uno va viendo según la evolución si amerita ampliar o derivar o no. La localización del lugar, esto que hablábamos, si es sistema, o sea, el sistema nervioso central, bacteriemia, infecciones profundas, bueno, osteomielitis y demás. La presencia o ausencia de intervalo libre de síntomas, un chico que resuelve, que mejora y que no repite, por ahí no, pero por ahí un chico que toma antibióticos, resuelve la neumonía, a la semana vuelve, recae y demás, eso también nos tiene que llamar la atención. Y desde ya la microbiología, el germen, nos ayuda mucho a orientar el diagnóstico, si el rescate ya sea o un mismo germen, por ahí neumococo, preneumococo, estáfilo, todo eso ahora lo vamos a ver qué alarma se nos enciende a nosotros. Y desde ya los gérmenes oportunistas, no es lo mismo que sea un BCG, un neumocistis, ahí no duda nadie, pero bueno, sobre todo esto, el mismo tipo de patógeno, gérmenes oportunistas, y la respuesta no al tratamiento, ¿no? Antibióticos prolongados y escasa respuesta también. Por eso después lo vamos a ver un poco más con los casos clínicos. Esto, cortito, no es para memorizar, pero es más que nada nuestro, digamos, cuando nos consultan un paciente con un rescate, no es lo mismo para nosotros que nos consulten un nene con una sepsis por neumococo que un chico con una bacteriemia por estáfilo, si no lo encaramos de la misma manera. Y acá está por ahí ver, según el tipo de germen, en qué componente de la inmunidad, que hablamos antes, T, B, NK, fagocito complemento, uno piensa. Si es siempre neumococo, vamos a ir pensando primero en lo que es anticuerpos. Meningococo, por ejemplo, uno, por ser capsulado, piensa en complementos, ¿sí? Porque la función es opsonizar a los gérmenes capsulados, fagocito. Cambio virus, hongos, es más de, por ahí, deficiencia celular, al igual que micobacterias. Esto no es tan categórico, ¿no? Uno va viendo todo, pero en general, un BCG, uno se orienta para un lado, un estáfilo también, después lo vemos con los casos clínicos. Por ejemplo, no es que a todas poblaciones linfocitarias, por ahí un chiquito que hace una osteomielitis o recurre con una osteomielitis por estáfilo de evolución tórpida, es raro que le pidamos poblaciones linfocitarias de entrada y pensamos más en un defecto más del fagocito y vamos por ese lado, ¿sí? Pero bueno, esto es más que nada cómo lo encaramos. Después, ¿qué pedimos? Bueno, como estudiamos siempre la historia personal y familiar. Estas enfermedades son hereditarias generalmente, entonces la historia personal es muy importante y la familiar sobre todo, ¿sí? Hay muchas que son de herencia ligada al X, entonces si es un varón, vamos a tratar de indagar a ese nivel bien dirigido, si hay otros varones afectados en la familia, por rama materna, el examen físico y un laboratorio inicial, que generalmente esto ya lo trae siempre, cuando fue valorado por pediatra, que es un hemograma con fórmula. ¿Qué miran en la fórmula? ¿Qué buscan cuando uno pide la fórmula leucocitaria? Están todos comiendo, para la mayoría comiendo. Citopeñas, ¿y qué tipo de citopeñas? ¿Qué es lo que uno... Bien, linfopeña, muy bien. Bueno, ya estamos más entrados. O sea, exactamente. Uno siempre va a mirar me pasaba a mirar los neutrófilos, pero siempre mirar los linfos también, ¿sí? Cuando sospechamos en una inmunodeficiencia, porque por ahí tiene neutrófilos normales, pero el nene tiene 200 linfocitos y eso es un inmunodeficiente hasta que se demostró lo contrario y por ahí pasa desapercibido. Por ahí no acá, pero por así. Entonces, neutropenia, linfopenia, lo había puesto ahí. El volumen de las plaquetas, esto por el síndrome de, o sea, si hay trombocitopenia, el síndrome de Wiskott-Aldrich es una inmunodeficiencia que tiene una tríada en la cual hay infecciones recurrentes, pero hay eczema y hay trombocitopenia con plaquetas chiquititas, distintas a la PTI, ¿sí? No toda PTI, a veces es una PTI en un varón, pensarlo. Bueno, el proteinograma, que ahí vemos la fracción gamma,
y los reactantes de fase aguda para ver la respuesta a nivel inflamatorio. Eso como un laboratorio inicial. Y después vamos a entrar más en detalle según el... Acá yo lo puse esquemático, esto no es para que se lo acuerden, pero sí ver, por ejemplo, la variación con la edad. Nosotros en pediatría esto de los valores por grupo etario es algo mandatorio, ¿sí? Porque de afuera a veces vienen laboratorios con valores de referencia que son de adultos y los padres vienen asustados con un bebé de 6 meses con 400 de IgG, que es absolutamente normal para la edad, ¿sí? Entonces, pero como la de referencia dice de 800 a 1000, no, o sea, los valores de referencia son muy importantes por edad. Después iniciamos el estudio de la inmunidad celular, lo hacemos con las poblaciones linfocitarias, que esto ya ustedes lo conocen, lo que pedimos es marcación de CD3, que es el linfocito T, de ahí vamos a ver los 4 y 8, el linfocito B, que es CD19, y la CNK. Siempre que pedimos poblaciones, pedir hemograma con fórmula, ¿sí? Porque tenemos que ver el absoluto también. Si bien el porcentaje nos ayuda y tener 0% de T ya es categórico, pero necesitamos, en realidad, para las definiciones de las inmunodeficiencias combinadas y demás, necesitamos el valor absoluto. O sea, siempre que salen poblaciones, sale hemograma con fórmula. Igual ahora acá lo están informando ya desde citometría, ¿sí? Que antes no se hacía. O sea, te ponen ahora el absoluto. Si vieron las poblaciones nuevas, ya no es solo el porcentaje, sino que también abajo están poniendo los absolutos. En cuanto a la inmunidad humoral o mediada por anticuerpos, vamos a mirar el recuento de linfocitos B, que son los CD19, y el proteinograma de inicio. Acá tenemos la fracción gamma. Yo quiero señalar. Y dentro de la fracción gamma corren todas las inmunoglobulinas, ¿sí? En las otras fracciones corren otras proteínas, a veces no. Es muy difícil determinar una inmunodeficiencia de, por ejemplo, factores de complemento. Son proteínas, sí, corren en la beta 1, pero que esté baja la beta 1 no quiere decir que vaya, ¿se entiende? O sea, es muy difícil. Uno, por fracciones del proteinograma no hacemos grandes diagnósticos, por ahí sí otras especialidades, por ejemplo, la alfa 1, déficit de alfa 1 antitripsina, que es la mayoritaria en alfa 1, por ahí se podría, pero bueno, en general, el proteinograma nos sirve mucho a nosotros por la fracción gamma para ver si hay hipogama o no, pero siempre hay que discriminarlo, ¿sí? O sea, lo mismo acá, nada, esta la tienen todos seguro ya, los valores por edad de inmunoglobulinas, esto es súper importante. Otra cosa también, la IgA, la determinación es la que usamos en inmunología y la deficiencia de IgA, digamos, la definición es con IgA sérica, porque también la IgA en general se encuentra en mucosas, entonces hay algunos, afuera por ahí se suele pedir en saliva y demás, no tiene mucho sentido, ¿sí? Nosotros miramos la sérica y saber que la deficiencia de IgA es en mayores de 4 años, y esto capaz lo saben, yo estoy diciendo cosas por ahí, por de vernos acá, de consultarnos pacientes, pero como a veces para después es un tipo, porque muchos nenes chiquititos de 2 años tienen 0 y bueno, no es alarmante siempre que las otras estén bien. Otra cosa, pedir siempre todas, y cuando uno pide, muchas veces para el estudio de enfermedad celíaca se pide la IgA nada más para ver si hay anticuerpos o no, y muchas veces viene la IgA baja, y ahí entra la duda, oye, bueno, y yo tengo que volver a pinchar al nene porque no es lo mismo que tenga la IgA baja y las otras dos, la G y la M normales, que tranquilizamos a la familia, a que tenga todas bajas, y ahí sí es más urgente, ¿se entiende? O sea, siempre que vemos la IgA, pidamos todo, es lo mismo, ¿no? Salvo que ya sea un deficiente de IgA, que uno no se la pide porque sabe que va a ser 0 y pido las otras. Pero cuando estamos estudiando celiaquía, pidamos todo, ¿sí? No tenemos que correr después. Y bueno, y después esto les cuento para que ustedes vean lo que pedimos y por qué lo pedimos, ¿no? Para cuando nos van a consultar un paciente, a ver, bueno, ¿por qué le estamos pidiendo esto? Es para esto, digamos. Además de ver a nivel cuantitativo, o sea, qué cantidad de inmunoglobulinas tengo, necesito también ver la función, ¿sí? Sobre todo cuando pienso una deficiencia de anticuerpos. ¿Por qué? Porque las fallas pueden ser a nivel cuantitativo o funcional, ¿sí? O sea, puedo tener buenos valores, pero fallar en alguna respuesta y tener una inmunodeficiencia también. Entonces, solemos pedir la respuesta específica de anticuerpos a antígenos con los que sabemos que tuvo contacto y sobre todo las vacunas, ¿sí? O sea, podemos pedir tétanos. Bueno, ahora acá en el hospital no tenemos tétanos ni neumococo, pero bueno, la idea es volver a que ingrese. Pero sarampión, rubiola, hepatitis, vemos la respuesta. Sobre todo cuando hay hipogamas, ¿sí? Porque también lo mismo. Hay hipogamas que son fisiológicas o que son transitorias y no le generan al nene, al paciente o sea, un cuadro de gravedad, o sea, no lo predisponen, es algo madurativo por ahí, pero con esto lo confirmamos, ¿sí? Tenés hipogama, pero respondés bien, bueno, te puedo esperar y no hacer nada, ahora responde mal, no, ¿sí? Hay una falla ahí.
Los antígenos que estimulan el sistema inmune son o proteínas o polisacáridos, son las dos maneras que tenemos de estimular. La respuesta a antígenos proteicos es T dependiente. Esto quiere decir que el linfocito B necesita el T para generar la respuesta, y esto hace que el bebé, ni bien nace, ya al tener desarrollado el linfocito T, el B, o sea, la respuesta, la colaboración TB se da desde el nacimiento y se puede responder a antígenos proteicos desde el nacimiento. Por eso vacunamos con vacunas proteicas desde el nacimiento, ¿sí? En cambio, los antígenos polisacáridos es T independiente y necesita de un B, un linfocito B completamente maduro. Y esto se logra generalmente cerca de los 2 años, ¿sí? Entonces, por eso las vacunas polisacáridas las ponemos después de los 2 años, porque antes puede no haber respuesta. Y la valoración la hacemos después de los 2 años, con antineumococo, que es lo que no tenemos ahora, con el título de isomalutininas, que ahí lo que estamos midiendo son anticuerpos contra el grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo, el A y el B, son polisacáridos del eritrocito, pero en el intestino hay bacterias que expresan esos mismos antígenos, entonces hay anticuerpos naturales que se producen contra esos grupos sanguíneos, ¿se entiende? Siempre se van a producir contra el grupo que no tenemos. Si todo funciona normalmente, si somos A, no vamos a generar anti-A, porque hay una tolerancia que nos dice no, anti-A no, generamos anti-B. Entonces, el que es A va a tener, si isomalutinas, anti-B. Si están presentes, yo digo, bueno, a polisacáridos se generan anticuerpos. ¿Se entiende el mecanismo, digamos? ¿No? Ahí nos está hablando de que la respuesta de anticuerpos a polisacáridos estaría normal. Bueno, y el ASTO también es antiestreptolicina. También usamos, si bien se usa para cuestiones reumatológicas y demás, nosotros por ahí a veces lo podemos pedir como para ver respuesta a polisacáridos cuando sospechamos que hay una falla en la producción de anticuerpos. Ya termino con lo pesado. Otros estudios que van a escuchar que pedimos en inmuno, bueno, complemento, lo que podemos pedir acá es C3, C4, y las vías, CH50, AP50, que esto es para ver funcionamiento de la vía del complemento. El complemento tiene muchas funciones, o sea, no piensa, o sea, lo podemos pensar desde el lado de la defensa contra los capsulados, meningitis o meningococcemias recurrentes, sobre todo para meningo. Pero también el complemento tiene una función de ser un regulador, es decir, se encarga de, por eso en cuestiones de enfermedades autoinmunes disminuye, porque se encarga también de eliminar o del clearance de los complejos inmunes. Entonces, fallas a nivel de complemento también pueden manifestarse como enfermedades autoinmunes, y esto ya es más fino, más para nosotros, pero bueno, es muy noble el complemento. Y anticapsulados, una vez que descartamos deficiencia de anticuerpos, que es lo más fácil, vamos por el lado del complemento, ¿sí? Y el fagocito del neutrófilo, sobre todo, número, o sea, número es la neutropenia, ¿sí? Tengo una neutropenia, pero cuando no hay neutropenia y uno sospecha que hay una falla a nivel del fagocito, el fagocito puede fallar a nivel de la función microbicida, o sea, de no poder generar el estallido respiratorio que hace que mate a las bacterias o a los hongos, y a nivel de la migración, ¿sí? No poder pasar, no lo puse ahí, pero también es un estudio que se hace acá, no puede migrar desde la sangre, desde el vaso sanguíneo al sitio de infección, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos dos grandes enfermedades: enfermedad granulomatosa crónica, cuando no funciona el estallido respiratorio, o déficit de moléculas de adhesión leucocitaria, cuando el neutrófilo no puede pasar al sitio de infección, y son chiquitos que tienen infecciones por, sobre todo, staph, infecciones de piel graves, severas, y mucha neutrofilia, porque generan neutrófilos que no pueden migrar. Entonces, una de las primeras manifestaciones que tiene, ¿saben cuál es? El déficit de adhesión leucocitaria. Exactamente, el rechazo es la caída del cordón. Para que se caiga el cordón y ese tejido además son falitis, en general no es solo el cordón, parece un cordón medio gordo que tarda en caerse, pero el chico crece bien, no tiene ningún otro signo de infección. Pero y uno se le hace caída retrasada del cordón, hemograma con 30.000 neutrófilos, y altamente probable que haya un déficit de cantidad. Esto más que nada yo les pido como para que tengan esto de la de escuchar, o si no, no espero para cuál es la película que falla, nada. Vamos a pensar en el. Y después, generalmente lo confirmamos con objetos genéticos. Hoy en día tenemos la diversidad molecular. Antes había aquí gen por gen. Uno decía, bueno, pienso en una gamma globulinemia, le hago el gen de glutón, que es el BGK, no importa, y busco ese gen. Hoy en día ya tenemos más métodos diagnósticos de acción molecular, como secuenciar paneles de varios genes, por ejemplo, una deficiencia, pero no tiene bien definido cuál es la característica, puede hacer estos estudios, o
toda una secuenciación exómica, ¿no? Que esto tenemos disponible. Acá no tenemos exoma, en el hospital sí tenemos nosotros, desde uno de nuestro panel de errores innatos de la inmunidad, que hay pacientes que estuvimos ahí, y después guía externos, cuando encontramos, ponemos, hacemos el exoma. Bueno, era así. De todo lo que dije por ahí, quería que les quede como más grabado por ahí las deficiencias combinadas, las predominantes de anticuerpos, cuáles son, o cómo estudiamos, y las deficiencias de fagocito. Con casos clínicos tenemos el primero. Esta es una bebé de 5 meses, ya chiquitita, sin ningún antecedente perinatológico ni neonatal importante, había recibido las vacunas completas. Al mes de vida tuvo una bebé de los 3 meses, una internación por un síndrome meningio, donde aísla una listeria monocitógenes en líquido cefalorraquídeo. Pero tenía el antecedente familiar de un hermanito que había fallecido también a los pocos meses de nacer por una infección, un shock séptico de causa no definida. Entonces, bueno, ahí ya tenemos una infección no habitual, por ahí en una grave, en realidad, en una bebé muy chiquitita, y un antecedente familiar llamativo, ¿sí? Un hermano muerto también a edad temprana. Entonces ahí hay que estudiar esta familia, esta nena, hay que derivar la célula uno. Sí, si no, no estaríamos dándole el caso clínico, o sea, no lo estaríamos presentando, pero sí, entonces la vemos. En la valoración inmunológica ya tenemos un hemograma que ya nos llama la atención, o sea, ya teníamos 280 linfocitos, si bien teníamos una leucopenia importante, pero un 10% de neutrófilos. Plaquetas aumentadas, hemoglobina normal. ¿Ahí qué le pedimos? Proteinograma está bien, sí. Linfocitos, acá me olvidé de poner esto, el valor normal en un menor de un año, los linfocitos tienen que estar en el orden de 3.500, ¿sí? O sea, es como esos serían los linfocitos normales para un bebé menor de un año, 3.500, digamos. Pedimos poblaciones, muy bien, proteinograma, pedimos dosaje, está bien. La idea es siempre lo más fácil es el dosaje, si no están acá, tenemos un dosaje con gamma globulinemia prácticamente todos los valores disminuidos para la edad, ¿sí? 5 meses, si bien uno dice, bueno, puede ser baja, bueno, pero 240 es el valor para un bebé de 3 meses. Tenemos, no 5 meses tenía esta nena, 100. Gamma, listo. Población de linfocitarias, donde vemos una disminución franca de los linfocitos T y los B, ¿sí? ¿Qué creen? O sea, ¿cuál sería el diagnóstico de esta nena? Pensando en lo que dije, no les pido el efecto genético ni nada, pero cuando dijimos, ¿tenemos compromiso de la inmunidad humoral? ¿De anticuerpos? Sí. ¿Y de la inmunidad celular? También. Entonces, ¿cuál sería? Una inmunodeficiencia combinada, y por el valor de menos de 300 linfocitos, en realidad tiene que ser menos de 300 linfocitos T, tiene 67, o sea que nada, grave, ¿sí? Esta es una inmunodeficiencia combinada grave. Para diferenciarlas de las inmunodeficiencias combinadas no graves, que son otros nenes que por ahí crecen, digamos, llegan, tienen deficiencia celular, pero no, o sea, pueden llegar más grandecitos o sin tantas manifestaciones clínicas. Esta es la grave, que es una urgencia, es una de nuestras urgencias. No hay muchas urgencias en inmuno, o sea, o sí, pero diagnóstica esta porque de estos nenes se mueren antes del año de vida el 100% si no se diagnostican y no se tratan, ¿sí? Entonces, esto es como una de nuestras emergencias de nenes. La otra, ¿de cuál es? De la clase anterior. ¿Se acuerdan? Nuestra otra emergencia inmunológica que también hay que tratarlo rápido, que es un disregulatorio. El hemofagocítico, ese es el HLH, y este es como que es el que estamos ahí, que pedimos laboratorio, pedimos que esté rápido. Rarísimo, es raro, pero no es tan raro. Y esto tiene que ver porque en países, en Estados Unidos, en la mayoría de los estados de Estados Unidos, y en Europa, en algunos países, tienen screening neonatal para esta enfermedad. Si nosotros todavía no lo tenemos, hay millones de pedidos y demás, y en los países donde tienen screening neonatal son muchos más los que hay que los que llegan, ¿sí? Muchas veces estos nenes hay un subdiagnóstico porque, bueno, se enfermó chiquito, tuvo 3 bronquiolitis, la tercera en terapia intensiva se murió y nunca supimos, hasta el hermano, ¿sí? El diagnóstico. En cambio, en los países que tienen screening es 1 en 50.000, o sea, no es tan baja la incidencia. Bueno, expectativa de vida sin tratamiento es baja, y el tratamiento es el trasplante de médula, ahora lo vamos a ver.
Las manifestaciones clínicas en general son nenes que tienen retraso, al tener tantas infecciones, retraso en el crecimiento, suelen tener muguet recurrente por la deficiencia celular, refractario, diarrea, infecciones por todo, ¿sí? La combinada grave es todo, virus, hongos, bacterias, parásitos, micobacterias, lo que sea, cualquier germen, son nenes que no tienen sistema inmune. Si uno de las funciones es el neutrófilo, o sea, por ahí el estáfilo no sería, pero lo demás, nada. Y el tratamiento es el trasplante de médula ósea, bueno, no lo puse acá, pero hay que cambiarle el sistema inmune a ese bebé lo antes posible y en general, lamentablemente, cuando el diagnóstico es tardío y ya están infectados, es muy pobre el pronóstico, ¿sí? Y muchas veces llegamos con los hermanitos, ¿sí? O sea, o en ese nene, si podemos, acá hacemos el diagnóstico y ya después es el consejo genético, ¿sí? O sea, uno de estos bebés, el diagnóstico tiene que ser ni bien nace, y el tratamiento es el trasplante. ¿Alguna duda con estos pacientes? Con este caso clínico corto, ¿no? Hay muchos defectos genéticos que pueden dar esto. No es que hay una inmunodeficiencia combinada grave, sino que hay una lista de montones de genes que pueden afectar el desarrollo del linfocito T y eso lleva a la enfermedad, ¿sí? Y también los métodos de herencia, los modos de herencia. Esto hay algunas que son ligadas al X, otras que son recesivas, o sea que varias. Uno a esto lo tiene que hacer un panel. Hoy en día hacemos un panel. Antes hacíamos todos los genes que conocíamos. Hoy entra panel y vemos qué gen sale. Bueno, otro caso clínico. Este es un varón que es primer hijo de esta familia, no consanguinidad, no hay antecedentes, el familigrama de este no revelaba nada, con una historia de varias internaciones, o sea, perinatal normal, vacunas completas, pero varias internaciones que empiezan a los 4 años. La primera llamativa es a los 2 años, donde hace una neumonía con derrame pleural, sin rescate de germen. A los 2 años y 6 meses hace una celulitis sin ojo derecho, que también se interna, sin rescate de germen. A los 3 años y 2 meses se interna en terapia con una neumonía izquierda, otra neumonía con supuración pleuropulmonar, ahí sí rescata un neumococo. Acá por ahí, yo creo que ustedes dirían, ya me llama la atención, ¿no? Pero bueno, ahí cerquita, en el medio, pasan 5 meses de esa otra neumonía. Bueno, ¿qué hacemos con este neumonía? Lo derivamos, ¿no? Consulta. Bueno, tenemos un hemograma normal. Tenía ligera linfopenia, ya es más grande, 2 años, no es un bebé de menos de un año, o sea, 1000 linfocitos, pero tenía. ¿Qué le pedimos ahora? Neumococo, ¿no? Dijimos varias neumonías. Sí, a este no. Perfecto. Pero siempre pensemos primero en los anticuerpos, ¿sí? O sea, a ver, está bien, neumococo es un capsulado, si no, esto me da normal, voy a ir al complemento, ¿sí? Pero pensemos primero por los más fáciles. Uno pide todo junto igual, ¿sí? Pedimos todo, pedimos dosaje de inmunoglobulina C3, C4, CH50. Pero bueno, pedimos dosaje de inmunoglobulina y tenemos de vuelta como en la otra, ¿no? A gamma, ¿sí? O sea, cero, no tiene inmunoglobulinas este nene. ¿Y ahí qué pedimos? Siempre lo mismo, parece muy reiterativo, lo nuestro parece más fácil. Muy fácil. Las poblaciones, le pedimos a las poblaciones. Si tenemos 95% de T, decimos, bien, no parece un deficiente celular. 58% de CD4, 31% de CD8, pero vemos, no tiene, ¿qué no tiene? No tiene linfocitos B. Muy bien, o sea, tenemos el linfocito T normal, no tenemos linfocito B. Diagnóstico, la que diagnosticó Bruton en el 52, a gamma globulinemia ligada al X, ¿sí? Con dosaje. Esta patología, dentro de las deficiencias de anticuerpos sintomáticas, está dentro de las más frecuentes. Sintomáticas digo porque ¿cuál es la de anticuerpos más frecuente? La deficiencia de anticuerpos más frecuente. La dije hace un montón, pero la deficiencia de IgA, eso es súper frecuente. Si 1 en 200 es algo súper frecuente. Tenemos A no dosable, las otras normales. Pero esa suele ser asintomática, o sea, la más frecuente, pero suele pasar desapercibida, es asintomática, no suele generar grandes problemas. A veces el 2% de pacientes que tienen manifestaciones pueden tener, pero la mayor parte es asintomática. Con las deficiencias de anticuerpos sintomáticas tenemos dos, que son las que nos... Sintomáticas quiere decir es el chico que se infecta, ¿sí? Una es la gamma globulinemia ligada al X y la otra es la inmunodeficiencia con variable, que no hice caso clínico, pero que
es parecida porque tienen A gamma, o sea, tienen bajas las inmunoglobulinas, puede tener B o puede tener bajitos, pero suele manifestarse más tarde, o sea, generalmente es más del adolescente y más del adulto. Es esa que yo dije, un 20% se diagnostica en la adultez, en general es esa. Pero bueno, son lo mismo. Inmunoglobulinas bajas y defecto en la producción de anticuerpos. El tratamiento de esta es la suplementación con gamma globulina de por vida, ¿sí? No produce, nunca va a producir inmunoglobulinas, va a estar susceptible a infectarse, ya sea por bacterias y también tienen como una susceptibilidad a infecciones virales del sistema nervioso central, si los enterovirus. Entonces se suspenden las vacunas a virus vivo. En general uno suspende, cuando indicamos gamma, suspendemos todas las vacunas, porque si suponemos que no produce anticuerpos, decimos, bueno, no lo vacunamos porque no las va a producir, te las voy a poner yo con la gamma globulina, ¿sí? Pero algunas se pueden poner siempre inactivadas. Por ejemplo, antigripal les ponemos a los agamas. Esto les cuento como para que sepan que a veces hacemos estas cosas, y pero ¿por qué lo están vacunando? ¿Por qué? Porque el linfocito T de estos nenes es normal. Entonces yo inmunidad celular le voy a generar con la antigripal, ¿sí? Y va a estar un poquito más protegido que no tenerla, ¿tá? Porque aparte de la gripe cambia año a año, entonces la gama es anticuerpos ya hechos, son IgGs contra todo lo que la gama se obtiene de donantes voluntarios que donan plasma y los laboratorios extraen la fracción gamma, la purifican y eso es lo que se le pasa a los pacientes con, o es la gamma globulina que usamos, y nosotros la usamos para suplementar a los pacientes con defecto en la producción. Entonces ahí hay anticuerpos contra todo lo que las personas estamos vacunadas y circulan. Entonces, bueno, pero sí contraindicadas las vacunas a virus vivos, ¿sí? O sea, en tanto en este como en el combinado, todo el que tenga un defecto en la inmunidad celular y humoral, no. Entonces, suspendemos virus vivo, le ponemos gamma de por vida y en general suelen tener, si el diagnóstico es precoz, si no hay tanta secuela previa, ya sea a nivel pulmonar sobre todo, porque suelen ya muchas veces llegan con bronquiectasias, cuando el diagnóstico es tardío, la evolución es buena con gamma, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Están aburridos? ¿Vamos bien? Falta poco. Vamos bien. Ahí está Bruto, está Bruto, como nuestro padre de la inmunología. Bueno, ahora vamos a cambiar un poco, ya ahí les tiro una ayuda. Vamos a ir un poco de los T y los B. Este era un varoncito de 2 meses y medio, chiquitito, que como antecedentes perinatológicos no había nada llamativo. Tercer hijo, distintos papás, pero era el único de esta pareja. Eh, que en realidad presentaba fiebre y una adenopatía laterocerebral izquierda con una ecografía compatible con abscedada. Previo había tenido una escabiosis, ¿sí? Ya venía ya tratando una escabiosis, un ganglio bastante grande, chiquitito. El caso clínico está muy dirigido a inmuno, pero bueno, podemos ir dando diagnósticos diferenciales con escasa respuesta al tratamiento antiviral. Ella llevaba 2 semanas de antibiótico, plinamicina, ceftriaxona endovenoso y el ganglio seguía así, no había respondido. Y un hemograma que tenía anemia y plaquetopenia. Acá están, acá teníamos el hemograma con todo alterado, teníamos alterado, pero bueno, la anemia, una leucocitosis con neutrófilos y linfocitos presentes, una trombocitopenia y una eritrosedimentación alta, o sea, como hablando de un proceso infeccioso no controlado, ¿sí? Bueno, acá en realidad tiene 2 meses y él, por ahí el estudio es muy parecido a los otros. ¿Qué le pedirían primero? Pensando en los otros, ¿no? Que yo ya haya dicho. Le pedimos un proteinograma siempre, un dosaje de inmunoglobulinas, como que yo digo, no se le niega a nadie. Y es llamativo, 2 meses, 2000 de IgG, ¿sí? O sea, llama la atención. ¿Se acuerdan que la tablita arriba era como todas las G siempre son bajitas? Bueno, tenemos 2000 de G, una hipergama, o sea que ya descarto acá una deficiencia de anticuerpos, por lo menos no es una gama, no parecería ser un combinado severo, porque tenemos anticuerpos, que es raro, pero igualmente decimos, este nene puede ser un inmunodeficiente con esa evolución. Sí, porque en la primera A- existe de que podía ser función del Eh, líquido, no con el déficit. Exactamente, podría ser. Hablé ya de esto, descarto un linfoma, ya no lo puse, pero para hacerlo corto, ¿no? Digamos, sí, tenemos un ganglio, evolución no habitual, sedado, además no teníamos germen, pero había tenido una escabiosis, o sea, como que había una sospecha ahí de algo bacteriano.
y onco había desestimado el linfoma. Bueno, ¿qué dijimos antes ya lo pongo ahí, pero bueno, para que se acuerden, siempre, si puede ser inmunodeficiente, tenemos que pensar en la secundaria, ¿sí? Como clínicos, decir, bueno, a ver, bueno, es un chiquito que es un mal medio, no lo dije, pero un mal medio, madre adolescente, ya con otros nenes y demás. Un hipergama, uno va a buscar primero los secundarios, HIV descartado negativo, serologías de la mamá y del nene negativo. Entonces ahí pienso, ¿puede ser un combinado severo? Teníamos la hipergama, dijimos que no, y además vemos los linfocitos, tenía 14.000 linfocitos, es raro que se combinen, por definición tienen linfopenia absoluta. Igualmente le pedimos a las poblaciones, obviamente, como a todo, y estaban normales, ¿sí? 75 de T, una ligera inversión CD4, C8, esto no se los dije, pero generalmente siempre el CD4 es mayor que el CD8, cuando están al revés, es una inversión, es algo inespecífico, nos puede dar información o no, lo tomamos. B presentes, NK presentes. Entonces ya, con B presentes descartamos a gamma globulina y con T presentes descartamos inmunodeficiencia combinada severa. O sea que no tenemos deficiencia ni celular ni humoral. Pero tenemos un nene con una adenitis que había evolucionado de manera muy tórpida, podía ser asumida reactiva por la escabiosis, sí, por ahí fue el punto de entrada, pero la verdad que 2 semanas de antibiótico endovenoso que no responda es llamativo. Entonces ahí sí pensamos en otro componente del sistema inmune. No tenemos germen, pero por la escabiosis y demás era probablemente, digamos que puede haber sido un estáfilo, y vamos a ir a mirar otro componente, ¿sí? Que es el fagocito, el neutrófilo. No estaba neutropénico, ya habíamos visto, porque bueno, puede ser que tenga una neutropenia congénita y que lo haya predispuesto, tenía 7.000 neutrófilos. Entonces ahí vamos a pensar en la función y les pedimos el estudio, en realidad, de efectos en la función, o sea, en el estallido respiratorio, da lo que es la enfermedad granulomatosa crónica, que es la mayor parte, hay 5 tipos, la más común es ligada al X también, o sea, igual que muchas de nuestras inmunodeficiencias, este era un varón, o sea, que podía dar. Y hay un efecto, es lo que contaba hoy, ¿no? No se producen, o sea, para matar a las bacterias, el fagocito lo que hace es genera radicales libres con lo que se llama estallido respiratorio, con diferentes, con enzimas que son oxidasas, y fallos a nivel de estas enzimas no se genera y el neutrófilo está, pero no puede funcionar, ¿sí? O sea, el chico va a tener infecciones por estáfilo sobre todo y también por ciertos hongos, aspergillus a la cabeza, que con muy mala respuesta a antibióticos solamente, sin poder, es rarísima. Y la media de diagnóstico es entre 2 y 3 años si no hay antecedentes familiares. Este caso era muy chiquitito el nene y bueno, por suerte se pudo diagnosticar temprano. Tenemos acá hecha la DHR que la hicimos acá. Niño ausente, madre, no se lee muy chiquitito, pero bueno, créanme que ahí dice que la mamá era portadora para el efecto. Como es ligada al X, en general, las mujeres portan la información, pero no manifiestan síntomas. A veces sí es raro, pero bueno. Y hay un riesgo de 50% en cada embarazo de nene, de hijo varón, ¿sí? No es que todos van a ser. De hecho, después estudiamos a ver hermanito el otro que tenía y era sano. Así que bueno, este nene eh, se confirmó por biología molecular, ahí sí directamente uno va y busca el gen, porta el gen, pero va y lo busca, había estado la variante, y se hizo un trasplante de médula ósea no relacionado, porque el tratamiento curativo es el trasplante y el nene está curado. Eh, También ahí, ¿estamos bien? ¿Quieren hacer uno más? ¿O no? Algo por ahí más del pediatra. A ver, ¿tenemos tiempo? ¿Sí? Lo había dejado por las dudas, por si surgía alguna duda hasta acá. Bueno, después preguntan si quieren algún paciente o alguna consulta inmunológica frecuente. Se lo voy a dejar a ustedes. Este es un varoncito también, terminó peso adecuado. Nada, se había internado porque no aumentaba de peso, le ponen complemento, a los 45 días tiene estridor, le diagnostican una laringomalacia, reflujo, no tenía dismorfias, único bebé de esta pareja, una mamá jovencita, bueno, más jovencito para hoy, los tiempos de hoy, jovencito, papá grande, pero que costaba que aumente de peso, una dermatitis atópica muy extensa, sospecha de alergia a la proteína de leche vaca por esta dermatitis y demás, y que no aumentaba de peso, pero le da todo negativo. Y el alergista le pide un dosaje de inmunoglobulinas como rutina para ver qué onda. ¿Y qué tenemos?
todas bajas, ¿no? Menos de 200 de A es de G, menos de 6A, si bien es chiquitito, son valores muy bajitos, ¿no? Una M ahí. Bueno, llega este nene, ¿y qué le pedimos? Población imperfecto. Bien, yo no mencioné nada infeccioso. Bien, hasta ahora es un chiquito que de hallazgo, esto fue un hallazgo de laboratorio, podemos decir, ¿sí? Si bien tenía la alergia y demás, este descenso de peso, no tenía muguet, no tuvo infecciones respiratorias, no tuvo nada. Le pedimos las poblaciones linfocitarias. ¿Puede ser un combinado? Tiene 2 meses, no tiene 5 como la ven. Podría ser, por eso pedimos las poblaciones linfocitarias, que fueron normales, ¿sí? O sea, teníamos T perfectos, 8000 T, 6200 CD4, todo normal, descartamos el combinado. ¿Qué es lo otro que podemos descartar con las poblaciones linfocitarias? Celular acá, tal cual, y después con el linfocito B, con esa A gamma, tenemos que ir a ver el B, ¿sí? 22% normal en linfocitos B. Todo normal, descartamos la gamma. Bueno, acá les digo la historia de este niño. El nene tenía un hipogama, una severísima, ¿sí? 2 meses de vida, pero con poblaciones normales, o sea, descartando una deficiencia celular y una deficiencia humoral. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que tenemos otros estudios para valorar la funcionalidad de los anticuerpos? ¿Sí? ¿Que cuáles eran? ¿Qué pedimos? La respuesta a las vacunas que ya fue recién. Este nene se fue vacunando y medimos a los 11 meses, bueno, en realidad tenemos de antes, pero cuando fue recién 2 vacunas, además tenemos que ver que la respuesta a vacunas antes de los 6 meses, también tenemos la IgG materna, así que nos puede desorientar. Ya a los 11 meses, con las vacunas puestas, es más probable que sean del niño. Entonces vemos que, si bien a los 11 meses, miren, estos 11 meses, seguía con este hipogama, ¿sí? Estábamos sea, como inmunólogo estoy hablando, ¿no? El pediatra obviamente lo va siguiendo porque él lo va controlando, él no se ven infectando ni nada, pero tenían buena respuesta a tétanos, hepatitis, y acá tenía un neumococo que se llama, le llamamos nosotros basal, porque tiene que ver con las prevenar, le decimos basal porque está en calendario, para diferenciarlo del posestímulo, que es cuando nosotros queremos ver la respuesta a neumococo, que lo hacemos luego de la Neumovax 23, que ahora vamos a ver cómo lo estamos viendo, cómo lo vamos a hacer ahora, que es polisacárida, ¿sí? O sea, las vacunas para neumococo que tenemos son la Prevenar 13 y 20 ahora, que la 13 se pone desde el nacimiento, 2, 4 y al año, que esa es para todos, y después estaba la Neumovax 23, que es polisacárida, más allá que la diferencia tiene que ver con los serotipos que cubre, una 13, la otra 23, la polisacárida suele ser más inmunogénica, pero era solo para grupos de riesgo, ¿sí? Para protegerlos, porque uno supone que el nene después de los 2 años, con la Prevenar y su sistema inmune maduro, un nene sano tiene que poder defenderse del neumococo, salvo los grupos de riesgo que uno lo ayudaba con la Neumo 23, que ahora tenemos la Prevenar 20, pero que no es polisacárida, no importa, eso es, para nosotros, o sea, es conjugada, y conjugada es como que lo estamos ayudando, digamos, al sistema inmune, ¿sí? Sirve, obviamente, es inmunogénica, pero para nosotros, para estudiar esa respuesta a polisacáridos, mucho no nos sirve porque no es pura. No importa, comentario para que cuando ustedes vean un paciente que lo seguimos nosotros y que le indicamos la Neumovax en vez de la Prevenar 20, sepan que es por eso en realidad. Bueno, buena respuesta a vacuna. Entonces teníamos población normales, buena respuesta a vacuna y chiquito, te voy a seguir esperando. Por ahora no te enfermaste, no te infectás, te voy mirando, pero pinchazos seguidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo otro que uno podría haber hecho con este chico si tengo una deficiencia de anticuerpos? Que por ahí a veces ciertos inmunólogos lo hacen, no está mal, por ahí en otros medios, que hablamos del tratamiento. ¿Se acuerdan del tratamiento de la gama ligada claro, indicarle gamma globulina, así como digo, bueno, pienso que tener esa deficiencia de anticuerpos, te suplemento y veo. Pero este nene no se enfermaba, empezó a crecer después del aporte, de la dieta y demás, y va respondiendo. O sea, son poquitos, pero van funcionando. Entonces, bueno, lo voy mirando. Pasa el año, acá yo todavía no le indico la triple viral, o sea, me espero un poquito, porque bueno, tenemos 200 de G, vamos a esperar un poco. Le pongo la hepatitis sí, las inactivadas sí, del año, y a los 2 meses de esto le mido. Subió la B, bueno, la B quedó igual. Respondió a la A, respondió, ¿sí? Neumococo acá no le pedí, no importa, pero la A respondió. Entonces, bueno, te sigo esperando, ¿sí? 18 meses, de a poquito la G se empieza a despertar, y recién a los 2 años llega a valores normales de G, sin que yo haga nada, mirándolo, ¿sí? Bueno, acá se vacunó con la cuádruple.
y la bueno, no la puse, pero porque quiero hacerlo allá, pero no. Y también la Neumovax después del año, la Neumovax 23, y vemos cómo el neumococo de 23 subió a 262. O sea, el chico sintetizaba anticuerpos. Lento, pero lo sintetizaba, ¿está? Nada, después ya a los 28 meses, dosaje normal. Le ponemos la triple viral ya acá con dosaje normal a los 2 años, respondió a sarampión, nos quedamos tranquilos. Y esto recién acá, yo puedo decir que este nene lo que tuvo en realidad fue una hipogama transitoria de la infancia, ¿sí? Porque al principio era una hipogama nada más. Yo no sabía qué iba a hacer ese nene, si iba a persistir o iba a madurar después de los 2 años, que es donde generalmente se produce. Este es un diagnóstico diferencial nuestro de una deficiencia de anticuerpos, ¿sí? Cuando nos llega un chico con hipogama, nos abren estos dos caminos. Es una deficiencia, es un defecto en la inmunidad que requiere un tratamiento en ese momento, digamos, en ese momento y demás, o es algo madurativo y te puedo esperar. Y esto lo va dando el seguimiento, ¿sí? Y la evolución y la clínica. Este nene no tuvo nunca un moco, ¿sí? Salvo cuando empezó el jardín a los 3 años, que se agarró todo ahí, pero hasta ese momento nada, ¿sí? Entonces, lo vamos siguiendo. Pero bueno, esto es un desafío nuestro, ¿sí? También, y al día de hoy, porque de hecho, ya en el 56, ahí era difícil determinarlo si esto iba a ser permanente. Con el bebé de 2 meses, yo no sé qué va a ser, si va a ser permanente o no. Y bueno, puedo ponerle gama y ver qué pasa, o por ahí esperarlo, depende del medio y demás, y ver qué va haciendo. Y el día de hoy todavía estamos ahí, ¿sí? Está bien que con poblaciones uno se queda tranquilo, con linfocitos B se queda tranquilo, y vamos viendo la respuesta a vacunas, pero es algo que esto sí lo van a ver más frecuente. Por ahí, estando en internación y acá vamos a ver las otras patologías que hablamos antes, esto es más las deficiencias de IgA, la hipogama transitoria y demás, lo van a ver seguramente como pediatras de consultorio, no sé qué van a hacer después o si van a hacer alguna subespecialidad, pero bueno, más que nada quería que tengan esto también en la cabeza. ¿A qué edad se les puede esperar? Bueno, es buenísima la pregunta. Generalmente a los 2 años suelen resolver, pero algunos tardan más, ¿sí? Y a veces hay hasta adolescentes. Está bien que uno no le va a sacar sangre cada 2 meses hasta los 14 años, pero lo vas viendo. Si responde a vacunas y tenés poblaciones normales y demás, vos lo vas monitoreando, no se infecta, no se porta mal, como diría alguien, y por ahí después le haces cada 6 meses o anual. Yo tengo pacientes grandes que hay otros estudios que uno puede hacer, no solo las poblaciones, también van a escuchar el perfil B, que es ver cómo están los diferentes estadios del linfocito B madurativo, y si está todo eso bien, uno nos puede esperar. Y por ahí llegan a 500 de G y se quedan ahí, pero bueno, los vamos esperando. No, hasta los 2 años uno puede esperar. Pero bueno, siempre tiene que ver con el paciente, ¿no? Y si el paciente tiene esto y está todo bien, ¿no? Y es el mismo nene que les conté ahora, pero se manda una neumonía por año que requiere antibiótico, y bueno, por ahí a veces hay algunos de estos nenes que uno les pone la gamma globulina igual, porque la idea es cuidarlo también, y aunque no sepamos si va a ser transitorio o no, los vas cuidando. Es como muy, ya al no tener un defecto genético y demás, hoy en día no se sabe si esto tiene una base genética, porque no todos los nenes hacen esto, o sea, no es que todos los nenes antes de los 2 años tienen hipogama. Hasta los 6 meses sí, y es eso fisiológico, pero ya después de los 6 meses tienen que empezar a tener valores normales, y cuando no, es esto. Y hoy todavía se cree que es algo fisiológico, madurativo, pero bueno, no se sabe. Pero se pueden seguir esperando. No sé si alguna duda o quieren preguntar de otra. No puse todo porque es un montón, o sea, si uno tiene que entrar germen por gen. A ver, Cándida nos hace pensar en otras patologías, BCG o micobacterias atípicas nos hace pensar también en otras enfermedades que son puras de con susceptibilidad solamente al BCG o a las micobacterias atípicas, que son casos ya más raros, pero bueno, una BCG que solo ven de evolución no habitual, los estudiamos, a veces encontramos efectos a nivel de la inmunidad. Pero bueno, no sé. ¿Alguna duda de alguna clase anterior, de alguna charla? No. Bien, bueno, estamos, ¿no? ¿Qué hora es? Las Ah, 12:05. justo. Hablé muy rápido igual, María. Era mucho. Bueno,